Antes de sumergirnos de lleno en el mundo técnico profundo de las redes y conocer cosas como direccionamiento IP, funcionamiento de routers, switches y dispositivos en general, tenemos que conocer cuáles son los conceptos generales de la infraestructura de redes que hoy en día puede tener cualquier organización. Estos conceptos son sumamente importantes de entender y conocer al detalle porque la ubicación estratégica, por ejemplo, de ciertos dispositivos dentro de la red puede generar un impacto bastante pronunciado en el funcionamiento de la misma. También es importante conocer cuáles son los distintos factores que afectan el buen funcionamiento de una red o bien cuáles son los factores que afectan, por ejemplo, a nivel de seguridad o estabilidad de la misma. En esta sesión vamos a revisar esos conceptos de manera general. Como concepto general de infraestructura, vamos a definir lo siguiente. En realidad, ¿qué es una red? ¿Qué es el tema que estamos siempre tratando? ¿Y de qué están compuestas? Podemos resumir de una manera muy simple que las redes hoy en día están compuestas de dispositivos finales, como podemos ver en pantalla, donde podemos tener computadoras, smartphones, smart TV, impresoras, etcétera, distintos dispositivos finales que utilizan medios de transmisión, por ejemplo, medios inalámbricos, cableado de cobre como el cable UTP tradicional, cableado de fibra óptica, para interconectar dispositivos intermedios, como puede ser un módem, un firewall, un access point, un switch o un router, con otros dispositivos finales donde también puede ser un computador o generalmente un servidor. Ahora, todas las redes que utilizan estos componentes lo hacen a su vez utilizando protocolos para asegurar el intercambio de información. Dentro de los protocolos más comunes que existen, tenemos algunos como Ethernet, TCP, IP, UDP, FTP, etcétera, etcétera. Una característica muy importante del estudio en redes, y que yo siempre destaco a mis alumnos, es que la gente que recién ingresa a este mundo se va a dar cuenta que utilizamos una cantidad gigante de siglas para referirnos a ciertas tecnologías, protocolos o dispositivos. Es muy habitual utilizar siglas, y todas las siglas, yo diría el 99,9 periódico por ciento, está en inglés. En este caso es muy común encontrarnos con protocolos que significan algo en inglés, por ejemplo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, o DNS como sistema de nombres de dominio, etc. Así que si alguien tiene problemas para recordar tantas siglas, yo le sugiero que tome una hoja de un cuaderno y vaya anotando qué significa cada una de las siglas y qué es lo que hace finalmente. Nosotros también vamos a ver más en detalle en otras sesiones cómo funcionan cada uno de estos protocolos. ¿A qué corresponde, por ejemplo, un dispositivo final? Es muy simple identificar un dispositivo final porque es aquel que tiene contacto directo con el usuario. El usuario, si lo podemos dibujar de alguna manera, el usuario siempre va a estar en este lado. El usuario es el que tiene acceso al dispositivo final. Ahora, en algunas redes de automatización no existe usuario, pero sí existen dispositivos finales que están programados para hacer como que algún usuario responde, ¿ya? Por eso que encontramos en esta categoría los computadores, smartphone, smart TV y todo ese tipo de cosas. Respecto a los medios de transmisión, hoy en día tenemos prácticamente estos tres, aunque hay otras técnicas un poco raras que se están utilizando, como transmisión bajo el agua, etcétera, que no son muy populares, pero dentro de la transmisión de redes sí tenemos tres que son, como ya decía, redes inalámbricas, cableado de cobre y fibra óptica. Entre los dispositivos intermedios tenemos todos los dispositivos de networking. Los dispositivos de networking son aquellos que nosotros vamos a utilizar y vamos a programar en el uso de una red. Creo que ahí escribí networking. Bueno, se entiende, ¿no?
Tenemos el caso de los modem router inalámbrico y estos que tienen todas sus funciones incorporadas dentro de un único dispositivo. Y nosotros generalmente vamos a lidiar con switches y routers. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Los dispositivos intermedios de networking son aquellos que tienen funciones especiales que permiten dirigir el tráfico de red desde un extremo a otro, ¿ya? Otro concepto importante de las redes que tenemos que tener claro son las distintas topologías. Y en este mundo de siglas, seguimos agregando siglas nuevas, pero las más comunes que vamos a encontrar son las que aparecen ahí. LAN, WAN, PAN, MAN, SAN, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad. Las más comunes son las que vemos en pantalla. ¿Qué es una red LAN en definitiva? Una red LAN o Local Area Network, red de área local, corresponde a lo que nosotros habitualmente tenemos en nuestra oficina, en nuestras casas, en un laboratorio, en una universidad, donde los computadores acceden mediante cable, generalmente cable UTP, a un dispositivo centralizado de networking que generalmente es un switch. Esto es una red LAN. La red LAN tiene dos características súper importantes que ustedes tienen que recordar siempre. Lo que define una red LAN es, uno, la ubicación geográfica reducida, porque por lo general la LAN opera dentro de una oficina o dentro de un edificio o en menos de 100 metros. Eso es por la limitación de la transmisión del cableado. Y dos, que transmiten y trabajan a muy alta velocidad o ancho de banda. Estamos hablando de que una red LAN hoy en día puede trabajar a 1 gigabit por segundo o incluso más, ¿ya? Esa es la característica de las redes LAN. Lo que significa que si usted está transmitiendo datos desde PC1 a PC2, a través de este dispositivo puede transferir datos hasta 1 gigabit por segundo. Luego tenemos las redes WAN o Wide Area Network, redes de área amplia. Este tipo de redes interconectan ubicaciones geográficas remotas, a diferencia de las LAN que son geográficas locales, remotas, que pueden abarcar una ciudad, un país, un continente, o incluso podemos transmitir datos de aquí a la Luna, de aquí al espacio o a otros planetas. Eso también es un ejemplo de una red WAN, una red de área amplia. En contraposición a las redes LAN, las redes WAN, como ya decía, trabajan en ubicación geográfica amplia y también en contraposición a las redes LAN, el ancho de banda que manejan es mucho menor y más reducido, más controlado que en una red LAN. Una característica importante de las redes WAN también es que se encarga de interconectar múltiples redes LAN remotas, como pueden ver en este diagrama. Por ejemplo, aquí pueden tener una oficina ubicada en alguna ciudad, como México City o Ciudad de México, y otra que puede ser Panamá, Lima, Santiago. Y esto se interconecta a través de una infraestructura WAN. Siendo que la red de Santiago es una red LAN tal como la que aparece aquí y la red de Lima también. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otro tipo de redes que son las redes PAN. Las redes PAN significan Personal Area Network, redes de área personal. Y por lo general tenemos redes que trabajan con dispositivos Bluetooth, teclados inalámbricos, smartphone, audífonos, controles de consolas de videojuegos, etc. La característica de las redes PAN es que operan en un área geográfica mucho más limitada que las LAN. Estamos hablando de alrededor de 5 metros de distancia. 5 a 10 metros, no más de eso. Y la tasa de transferencia de las redes PAN también es relativamente baja, hasta 2-3 megas en algunos casos. Por otro extremo, tenemos las redes MAN, donde la M viene a significar Metropolitan, redes de área metropolitana. En el tipo de redes MAN, lo que se hace es
cubrir por lo general el radio de una ciudad. Aquí encontramos tecnologías como Metro Ethernet, por ejemplo, o puntos de acceso inalámbricos en modo Mesh para dar cobertura a una ciudad entera. También una variación de las MAN, por lo general son las WSN o Wireless Sensor Network, que son redes que han salido en los últimos años, que son muy populares para ambientes IoT, de Internet de las Cosas, donde se conectan sensores a través de sistemas inalámbricos distribuidos en una ciudad, por ejemplo. ¿Ya? Así que aquí tienen los grandes conceptos de distintos tipos de redes. Ahí sí. Si nosotros nos vamos directamente a las redes LAN, vamos a tener un mundo propio dentro de este tipo de redes, justamente. Y tenemos distintas topologías. ¿Qué es una topología? Una topología es una forma de configurar físicamente la red LAN. Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente requerimiento. Dentro de esta red tenemos 50 usuarios que tenemos que conectarlos entre sí. Podemos disponer de los dispositivos de networking y de los medios de transmisión cableados, por ejemplo, de ciertas maneras que nos permitan conectar estos dispositivos y estos usuarios. Ahora, dependiendo del tipo de topología que se utilice, el rendimiento va a ser mejor o peor. Por ejemplo, en la primera que tenemos aquí, que es una topología de tipo ring o anillo, lo que se hace es interconectar todos los dispositivos de manera circular y en cada uno de ellos vamos a conectar 10 usuarios, 20, etcétera, etcétera. Y vamos a repartir todos los usuarios a través de esta red. La desventaja de este tipo de red es que si se corta un enlace, se pierde el anillo completo. Es por eso que hoy en día ya la topología de tipo anillo está prácticamente obsoleta en ambientes LAN y se sigue utilizando en redes WAN o en redes de almacenamiento, pero a nivel de LAN ya no se trabaja. Otra forma de disponer de los dispositivos en una red LAN son las llamadas redes de tipo árbol o tree. Las redes de tipo tree lo que hacen es interconectar dispositivos de manera jerárquica, ¿sí? Donde los usuarios se reparten en distintos puntos de la red, ¿sí? Para, por ejemplo, prevenir el hecho de que si falla un enlace, el resto de la red quede aislada. Es una forma un poco más organizada de configurar este tipo de redes. Por otro lado, tenemos las redes de tipo cascada, que esto no se conoce como una topología tradicional ni tampoco recomendada, pero sí existe en muchas organizaciones donde uno de los dispositivos se conecta detrás del otro y finalmente los usuarios por lo general se configuran al final, ¿sí? Y el problema de este tipo de redes es básicamente dos. Uno, que si se corta un enlace arriba, todos los demás usuarios pierden conectividad. Y lo otro es que si nosotros seguimos sumando aquí más usuarios, vamos a tener distinta utilización de este enlace, por lo tanto se pueden generar cuellos de botella y saturar fácilmente el enlace de la red. Es por eso que estos modelos hoy en día han dejado de existir. Lo que se ocupa es la topología de modo estrella o star, donde tenemos un dispositivo central que puede ser un switch o antiguamente se utilizaban concentradores como hubs. Y todos los dispositivos de networking, dispositivos finales interconectados a este dispositivo de switching. Como ustedes ven en la topología de tipo estrella, los dispositivos finales no están interconectados entre sí. Y, por otro lado, tenemos la obsoleta topología de tipo bus. Este tipo de topologías ya se dejaron de usar hace muchos años y básicamente se utilizaban con cable coaxial, donde todos los puntos de red se pinchaban directamente en el cable porque era muy fácil intervenirlo y tenían un medio de comunicación compartido. Hoy en día la topología reinante en el mundo LAN, el mundo Ethernet, es la estrella. Otra cosa que conviene explicar de manera superficial y que en otras sesiones se profundizará es el modelo jerárquico de redes y el concepto de collapsed core o núcleo colapsado. Para hacer esta explicación vamos a tomar el primer ejemplo y vamos a suponer que en nuestro caso tenemos una red que debe dar soporte a 100 usuarios.
Vamos a decir 100 porque es un número fácil de interpretar, pero puede ser incluso mucho más, 500, 1000 o 2000 usuarios simultáneamente. Entonces la pregunta es cómo distribuimos la red de manera inteligente para poder soportar esa cantidad de usuarios. La forma tradicional que muchas empresas utilizan de manera nativa, sin tener un diseño de fondo, sino más bien porque se han ido implementando gradualmente y estas redes han ido creciendo, es este tipo de estructura en forma de cascada, donde se va conectando un switch detrás de otro para poder interconectar los usuarios. Y podemos suponer que, por ejemplo, en el switch del fondo tenemos a 20 personas, en el siguiente tenemos a 20 más, también tenemos a 20 más, 20 y aquí ya van 80 y acá tenemos las otras 20. ¿Sí? En muchos casos se configuran los switches de esa manera. Ahora, el problema que se presenta aquí, ya lo mencionaba anteriormente, es que por lo general van a ocurrir cuellos de botella en los enlaces superiores, en los llamados uplinks, porque el usuario que está acá abajo, sabiendo que se quiere conectar, suponiendo internet, tiene que pasar por todo este recorrido y ya va a consumir un ancho de banda específico, y si a eso le sumamos un usuario simultáneo de la misma red, vamos a tener ancho de banda consumido aquí. Y fíjense en los enlaces superiores, cada vez se va a ir consumiendo más ancho de banda por los usuarios que se van agregando al consumo de esta red hacia arriba. En resumen, en esta parte vamos a tener por lo general un cuello de botella donde la red va a funcionar absolutamente lenta. Por otro lado, cualquier tipo de falla que se genere en un switch o en un cable va a terminar botando todo el resto de la red. Hoy en día lo que tenemos que definir los administradores de redes y los ingenieros de redes y técnicos es que las redes deben ser, por un lado, escalables y por otro lado deben ofrecer la tolerancia a fallos que requieren los servicios de hoy en día. Y es por eso que pasamos al modelo jerárquico de redes. El modelo jerárquico se define como la forma de conectar estos dispositivos en capas. Este modelo jerárquico tiene tres capas. La capa principal, que se llama core en inglés o núcleo en español, núcleo. Luego la siguiente capa que se llama distribución y la última capa de abajo que se llama acceso. Entonces, core o núcleo, distribución y acceso. Una forma simple de acordarse de esto es que recuerden la sigla ADN, acceso, distribución, núcleo. ¿Ya? Un tip ahí para recordarlo. ¿En qué consiste este modelo jerárquico? Este modelo jerárquico dice que todos los usuarios tienen que ir conectados a la capa de acceso. Es decir, nuestros 100 usuarios van a ir repartidos en estos switches. ¿Ya? Y en la capa siguiente se agregan switches de mayor característica, por ejemplo, que tengan todos los enlaces en gigabit, para poder soportar a los switches inferiores, de tal manera que un usuario que quiera comunicarse entre sí va a pasar por aquí solamente y no necesariamente va a tener que estar interconectado entre estos switches. ¿Ya? Para alguien puede ser incluso un poco eficiente, pero fíjense que este modelo permite hacer lo siguiente. Permite que nosotros podamos tener enlaces redundantes hacia un segundo switch. Todos los switches de acceso le podemos dar enlaces redundantes hacia la capa de distribución. Incluso la capa de distribución puede estar conectada entre sí y puede tener enlaces dobles o triples hacia la capa de núcleo. Mientras más arriba se sube en este modelo, más rápida es la red. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este modelo jerárquico? El modelo jerárquico permite que si hay una falla de un dispositivo, no afecte el funcionamiento de la red, porque en este caso los paquetes tomarían una ruta alternativa para seguir funcionando. La verdad es que es un modelo muy efectivo, pero también es más caro de implementar, lógicamente, porque se necesitan más switches. Pero el beneficio es que en el caso de una falla, los usuarios probablemente ni siquiera lo noten. Y el ancho de banda se reparte de manera equitativa. Ese es el modelo jerárquico de redes.
Una variación del modelo jerárquico es lo que ocurre en algunas empresas de menor tamaño, donde se utiliza el concepto de núcleo colapsado o collapsed core. El núcleo colapsado es exactamente lo mismo que el modelo jerárquico, pero utilizamos un dispositivo central que va a hacer las veces de núcleo y distribución simultáneamente. Y acá tenemos solamente switches de acceso. Bien, seguimos respetando esta jerarquía, pero la distribución y el núcleo lo hacen un solo dispositivo. Por eso se llama núcleo colapsado, porque en realidad lo que se hace es colapsar o juntar las capas de distribución y núcleo en un único dispositivo. Si ustedes tienen la oportunidad de diseñar una red, tienen que pensar siempre en llegar ojalá a esto, o bien, si el presupuesto lo permite, llegar a esto, pero jamás utilizar este tipo de topologías. La infraestructura de redes es naturalmente algo más profundo de ver, y en esta sesión tratamos los temas de manera superficial como concepto general, ya que en este curso tampoco se requiere más conocimiento que eso, pero sí es necesario que ustedes tengan nociones de qué es cada uno de los conceptos. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión.